Yo creo que podemos ir empezando. Bienvenidos. Gracias por acompañarnos en la presentación del Índice Regional de Brechas de Género 2024. Es un esfuerzo clave para comprender y reducir las desigualdades que aún enfrentan las mujeres en el Perú. Sabemos que las mujeres enfrentan barreras económicas y sociales que limitan su acceso a oportunidades. Y aunque la brecha de género en el Perú se ha reducido, los promedios nacionales ocultan una realidad clave, que son las diferencias entre regiones. No es lo mismo ser una mujer en Lima que en Cajamarca o en Huancavelica. Por eso, el IPE presenta esta primera edición del Índice Regional de Brechas de Género, basado en 25 indicadores que nos permiten analizar con evidencia cómo estas brechas han evolucionado en los últimos 6 años. Hoy exploraremos estos hallazgos y sobre todo discutiremos cómo podemos traducirlos en acciones concretas. Gracias por ser parte de esta conversación tan necesaria. Durante el programa presentaremos el índice y después pasaremos a un panel de discusión. Terminado este espacio, cerraremos con preguntas del público que pueden dejarnos en la casilla de preguntas y respuestas que estará habilitada durante todo el evento. Tenemos la suerte de que nos acompañen en este evento virtual para la presentación del estudio Luciana Cáceda y Paola Herrera, economistas del IPE, y para el panel de discusión Elena Conterno, presidenta de Mujeres Cuidadoras, y Lorena Sandoval, presidenta de la Cámara de Comercio y Producción de Cajamarca. Finalmente, quiero darle una cordial bienvenida a todas las personas que nos ven desde las redes sociales del Instituto Peruano de Economía, del IPE. Y ahora, sin más preámbulo, le cederé la palabra a Martín Valencia, jefe de Estudios Económicos del IPE, para que nos dé unas palabras de inicio. Adelante, Martín, por favor. Hola, buenas. Si por favor podríamos presentar la... Sí, ok. Quería mencionar unos minutitos el contexto de este índice Hay un regional de ratito brechas de género. que creo que se dejó de compartir. A ver. Sí. Bueno, les voy contando igual. Eh, el IPE desde hace 13 años, que viene publicando el índice de competitividad regional, que es, digamos, uno de los reportes más importantes que presenta el IPE y que busca analizar eh, el- el- la realidad dentro del país, en las regiones del país. Esto es parte de un trabajo continuo del IPE, no solo a través de reportes, sino también a través de foros regionales que se organizan en las principales regiones del país. En un inicio, cuando se inició esto alrededor de 2012, íbamos a pocas regiones del país, quizás unas 3 hasta 5. Sin embargo, el último año hemos llegado hasta 15 regiones y esperamos que en un momento podamos ir a todas, ¿no? Y lo que queremos este año es profundizar aún más en este trabajo acerca de las diferencias regionales que existen. Entonces, nosotros ya venimos publicando, como decía, 13 años, 12 ediciones del Índice de Competitividad Regional, el INCORE, y lo que estamos haciendo este año es un proyecto que llamamos INCORE 2.2, 2.0, perdón, que no solo incluye este índice de competitividad, sino también un conjunto de índices complementarios. El primero que vamos a presentar hoy es el de brechas regionales de género, y también queremos, durante el año, vamos a ir publicando uno de integridad y transparencia para analizar la corrupción dentro de las regiones, innovación, sostenibilidad ambiental para ver el uso de los recursos, y el más ambicioso es de competitividad local, es decir, ver las provincias o las principales ciudades y analizar
la competitividad a ese nivel. Todo ello también será hilado a través de una nueva web que tendremos, una plataforma de visualización subnacional que incluirá estos 6 índices más otro espacio con otra data regional que no se incluye en estos índices. Esta web estará pública en julio en conjunto con la publicación del nuevo INCORE, que también será publicado en julio. Entonces, lo que quería dar es un contexto de que este índice regional de brechas de género que verán hoy se forma parte de todo un proyecto de trabajo del IPE acerca del estudio del desarrollo socioeconómico de las regiones del país. Ahora sí le paso la palabra a Paola. Gracias, Martín. Bueno, buenos días con todos y brevemente para comentar la agenda de esta presentación que pueden ver en pantalla. Primero comenzaré con algunas cifras para dar el contexto en el que estamos desarrollando este índice regional de brechas de género. Luego, Luciana pasará a explicar brevemente la metodología, cómo se dio el proceso para llegar al cálculo de este índice y finalmente los resultados de este trabajo conjunto. Y luego veremos breves conclusiones y algunas líneas de acción que estamos proponiendo en este documento, que luego también pasaremos a brevemente a discutir en conjunto con las panelistas que nos acompañan hoy día. Ahora sí, comenzamos con el contexto. Quería presentar algunas cifras claves que, digamos, representan las desigualdades que todavía enfrentan las mujeres en el Perú. Son cifras que, digamos, no se repiten lo suficiente. Muchas veces se habla a veces de la brecha salarial, las brechas laborales, que según la IPEN, según el INEI, digamos, el 2024 la brecha salarial entre hombres y mujeres ascendió a 24%, pero las desigualdades de género se presentan en diversas dimensiones que limitan el aprovechamiento de oportunidades de las mujeres para desarrollarse plenamente, ¿no? Hay todavía brechas en participación política que como resultado en este último periodo electoral solamente 5,4% de alcaldes electos fueron mujeres. Y además de eso, también las mujeres enfrentan amplias brechas y dificultades en términos de su seguridad física y de salud reproductiva. Y por ejemplo, 27,5% de las mujeres ha sufrido alguna vez de violencia física o sexual por su pareja. Es decir, uno de cada cuatro mujeres, o más de uno de cada cuatro incluso, ha sufrido violencia por parte de su pareja. Y además tenemos que un 8% de adolescentes están embarazadas o ya son madres. Y cuando vemos las dinámicas regionales, esta cifra se duplica para las regiones de la selva, por ejemplo, lo cual plantea un reto muy importante y demasiado grave que no podemos, digamos, obviar. Así que es en este contexto, a la siguiente lámina, por favor, Luciana. En ese contexto es el que estamos desarrollando el índice regional de brechas de género. La siguiente lámina, por favor. Ahí está. Estamos desarrollando la primera, no la anterior, la primera edición del índice regional de brechas de género con el que buscamos medir y visibilizar las disparidades de género en distintos ámbitos que afectan directamente al desarrollo económico en igualdad de oportunidades para hombres y mujeres, ¿no? En particular, también es importante entender que estamos actualmente en un contexto en el que buscamos como país regresar a una senda de reducción de la pobreza y esto no va a ser posible si es que no también nos encargamos de reducir vulnerabilidades que enfrentan las mujeres y, digamos, logrando concretar políticas que puedan atender estas brechas, estos retos, podemos también seguir avanzando en mejorar la calidad de vida de todos los peruanos. Entonces, es en ese contexto que estamos publicando la primera edición, que digamos, de hecho actualmente ya está en la web nuestra publicación. Ahora sí, la siguiente lámina, por favor. Y además de la publicación completa del índice regional de brechas de género, que está en nuestra página web, pueden entrar a la página web principal, que es ip.org.p
pero también estamos ahorita colgando el enlace directo a la publicación del Índice Regional de Brechas de Género en este chat de Zoom. Ahí Malú, por favor, nos ayudas. Y también van a encontrar dentro de este enlace un tablero interactivo en el que van a poder explorar toda la información relacionada al índice que hemos calculado no solo para, digamos, este último año 2024, sino también, como ya mencionamos previamente, para 6 años. Y van a encontrar todos los indicadores, los pilares que ahora va a explicar también Luciana, que componen este índice, para también dar una mayor herramienta de investigación, herramienta de diagnóstico de estas brechas de género que todavía presenciamos. Entonces, con esta breve introducción, le doy el paso a Luciana para que explique el índice propiamente dicho. Hola a todos. Bueno, vamos a pasar con lo de metodología del cálculo del índice regional de brechas de género y también, bueno, la composición de sus indicadores y también de los pilares que conforman este índice. Bueno, hemos seleccionado 25 indicadores de diversas fuentes públicas del año 2018 al año 2023 y que miden brechas y vulnerabilidades que enfrentan a las mujeres, las cuales hemos agrupado en 6 pilares principales que resultan en el puntaje del índice final. Los datos, es importante mencionar que los datos tienen un año de rezago, es decir, que la edición 2024 usa los datos del 2023. Bueno, para comentarles brevemente qué medimos en cada pilar, pueden observar aquí la lista con las variables completas. Y bueno, voy a presentar brevemente en qué consiste cada pilar. En un primer lugar, el pilar de mercado laboral analiza las brechas existentes relacionadas a participación laboral y también aspectos relacionados a la calidad del empleo entre mujeres y hombres. Por el lado de educación, este pilar analiza las brechas en asistencia escolar y también en niveles de logro entre niñas y niños, ¿no? En primaria y en secundaria. Por el lado del pilar de salud, este pilar examina las disparidades de género en enfermedades de mujeres y hombres y también salud infantil. Y por el lado de poder y toma de decisiones, este pilar analiza las brechas que existen en liderazgo o en cargos, ya sea en el ámbito público y también en el ámbito privado, entre mujeres y hombres. Y por el lado de acceso financiero, este pilar analiza los retos existentes en la inclusión financiera de mujeres y hombres. Y por último se encuentra el pilar de autonomía individual. Este pilar no está conformado por indicadores que midan una brecha, sino que está conformado por indicadores que retratan vulnerabilidades que atacan a las mujeres, relacionados a los derechos reproductivos de la mujer y también a su seguridad física. Y en cuanto al proceso del cálculo del puntaje del índice, este se divide en 3 etapas principales. En primer lugar está el cálculo de ratio. Después de recolectar la data de las fuentes públicas, calculamos un ratio mujer-hombre para cada indicador. Por ejemplo, en el caso de ingresos, este ratio mostraría qué porcentaje representan los ingresos de las mujeres respecto a los ingresos de los hombres. El segundo paso es que a este ratio le aplicamos un ajuste estadístico para reconocer los logros totales de cada región. Y por último, el último paso es una estandarización en el cual estandarizamos este ratio ajustado en una escala de un puntaje del 0 al 100, en donde 0 es paridad total y 100 es desigualdad total. Y posteriormente, el puntaje de cada pilar se obtiene mediante un promedio simple de de sus indicadores y el puntaje del índice final se calcula a través de un promedio simple de todos los pilares. Entonces, si una región tiene un puntaje más cercano al 0, significa que tiene una menor brecha de género, mientras que si una región presenta un puntaje más cercano al 100, eso significa que la región tiene una mayor brecha de género. Ahora vamos a pasar a los resultados generales, en el que analizamos los resultados por cada región y también se presenta el ranking regional. Bueno, según el Índice Regional de Brechas de Género 2024, la brecha de género promedio del Perú es de 32,5 puntos. Como podemos ver, las regiones con menores brechas de género son Moquegua, Ica y Lima Metropolitana y Callao, lo cual para efectos del cálculo lo estamos poniendo como Lima asterisco.
mientras que las regiones con mayor brecha de género son Cajamarca, Huancavelica y Amazonas. Como pueden observar en el mapa, las regiones con menores brechas de género se encuentran sobre todo en la costa sur y también en la costa centro. Por otro lado, las regiones con una mayor brecha de género se concentran sobre todo en la Sierra Norte, Sierra Sur y también algunas regiones en la zona oriente del país. Bueno, al evaluar los resultados de los puntajes por pilares, podemos observar que las mayores brechas se encuentran en tres pilares principales: en autonomía individual, poder y toma de decisiones y también en mercado laboral. Y estos tres pilares explican aproximadamente más del 60% del puntaje final del índice. Y bueno, esto resalta la persistencia de las brechas en distintos aspectos que afectan el desarrollo integral de la mujer en distintos ámbitos. Bueno, en específico, en el pilar de autonomía individual todavía se evidencian los retos persistentes en la lucha contra la violencia a la mujer, por ejemplo, que es el pilar de autonomía individual es el de mayor puntaje, mayor brecha en el índice. También está el poder y toma de decisiones con una alta brecha. Y bueno, si bien la ley de paridad de alternancia que se aprobó en el 2019 uy, y se aplicó en las elecciones regionales y municipales del 2022, todavía persisten brechas, sobre todo en alcaldías y bueno, y también en espacios en el ámbito privado. Y por último, el pilar de mercado laboral, que es el tercer pilar con mayor brecha, refleja las barreras que todavía existen, sobre todo en la calidad del empleo para mujeres y hombres, sobre todo porque los indicadores de empleo adecuado, por ejemplo, y formalidad laboral, son los que presentan mayores brechas de género. Y en contraste, el pilar de salud es el pilar que tiene una menor brecha de género en el índice, y esto se debe sobre todo a la menor brecha en desnutrición crónica y también en la población sin anemia. Y bueno, ahora vamos a continuar con los resultados, una comparación respecto al 2019. Y si bien todas las regiones han registrado una mejora en su puntaje respecto al 2019, los resultados del 2024 evidencian que todavía existen barreras y existen brechas por cerrar a futuro y que este avance toma tiempo. Las regiones con mayores avances en su puntaje respecto al 2019 son Pasco, Madre de Dios y Cusco, que presentan unas mejoras de su puntaje de aproximadamente 7 puntos. Los avances de Pasco y Madre de Dios se deben principalmente a las mejoras en las brechas en los pilares de poder y toma de decisiones, sobre todo por menores brechas en los regidores y regidoras electos, y en salud por la mayor paridad en la población sin anemia. Por otro lado, Cusco es otra región que también ha presentado una mejora respecto al 2019, y esto se debe a la mejora de las brechas en el pilar de autonomía individual, sobre todo porque ha mejorado en mortalidad materna. Sin embargo, Piura es una región que ha presentado un menor avance respecto al 2019 en el cierre de brechas, y esto se debe principalmente a los retrocesos en las brechas de asistencia escolar y también en la población sin anemia. Ahora vamos a pasar con los resultados por pilares, en el que también vamos a poder analizar más a fondo las brechas existentes en los diferentes ámbitos y que impactan en el desarrollo integral de las mujeres en el Perú. En esta parte vamos a comenzar con los pilares de mercado laboral, educación y salud también. Y bueno, como podemos ver, las menores brechas en el pilar de mercado laboral y también en el pilar de educación se encuentran sobre todo en la costa sur. Vamos a comenzar primero con mercado laboral y bueno, como dije anteriormente, este es el tercer pilar con una mayor brecha en el índice, y en específico podemos ver también que las mayores brechas se concentran en la parte de la Sierra Norte. En concreto, las regiones con menores brechas en este pilar son Ica, Lima Metropolitana y Callao y Arequipa. En cuanto a Ica, esta región evidencia una mayor paridad en este pilar, lo cual se debe a que es la región con menores brechas en empleo adecuado y también en empleo ocupado asalariado. Además, es la segunda región con menor brecha de formalidad laboral. Por el contrario, las regiones con mayores brechas son Cajamarca, Huánuco y Piura. Y en el caso de Cajamarca, que es la región con mayor brecha en este pilar,
Esto se debe a que tiene la mayor brecha salarial de todas las regiones y bueno, se encuentra entre los últimos 5 lugares en 4 de los 5 indicadores que conforman el pilar de mercado laboral. Y bueno, si analizamos los resultados del pilar de educación, podemos ver que también las brechas se concentran principalmente en la Sierra Norte y también en la selva. Y bueno, podemos ver que las regiones con menor brecha en educación son Moquegua, Tacna y Arequipa. Y en concreto, Moquegua, que es la región con menor brecha, eso se debe a que la región ha logrado cerrar sus brechas de género en asistencia escolar. Además, presenta las menores brechas en rendimiento en lectura, rendimiento satisfactorio en lectura. Sin embargo, todavía Moquegua presenta brechas, sobre todo en rendimiento en matemáticas entre niñas y niños, en primaria y en secundaria. Por otro lado, las regiones con mayores brechas en educación son Loreto, Huánuco y Cajamarca. Y Loreto, que es la región con una mayor brecha, este resultado se explica por tener brechas más amplias en rendimiento escolar, ya sea en primaria y en secundaria también. Y asimismo, todavía existen retos para cerrar las brechas en asistencia escolar, tanto en primaria también y como en secundaria. Y por último, esta parte, los resultados de salud, como vemos, presentan resultados también que llaman la atención, ya que, bueno, Huancavelica es la región con una menor brecha, y esto se explica porque en el 2023 la mayoría de regiones presentaron un aumento en sus niveles de prevalencia de anemia. Sin embargo, Huancavelica fue una región que presentó una reducción sustancial en su indicador de prevalencia de anemia, y esta caída fue más pronunciada en niñas que en niños. En niñas cayó aproximadamente 10 puntos porcentuales, mientras que en niños 6 puntos. Y básicamente la mejora en Huancavelica y que ocupe el primer puesto se debe a la reducción de la brecha en población sin anemia. Y bueno, otras regiones que también presentan menores brechas son Lima Metropolitana, Callao y también Huánuco. Por otro lado, las regiones con mayores brechas en salud son Apurímac, Ucayali y Puno también. Y el resultado de Apurímac, al ser la región con una mayor brecha, se explica ya que la región se ubica entre los 5 últimos puestos en todos los indicadores del pilar de salud. Y en especial, bueno, esta región es la segunda región con mayor brecha en el indicador de población con alguna enfermedad o malestar crónico. Y bueno, como conclusión de esta parte, si bien se han logrado avances en capital humano en términos de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, todavía persisten muchos retos relacionados a la calidad del empleo, como hemos podido ver en el pilar de mercado laboral, y también, sobre todo, en los rendimientos tanto de niñas y de niños, sobre todo en matemáticas, los cuales siguen limitando todavía el cierre de brechas de género en el país. Ahora vamos a continuar con los 3 siguientes pilares, que son los de poder y toma de decisiones, acceso financiero y también autonomía individual. Y bueno, como podemos ver, tanto poder y toma de decisiones y acceso financiero presentan un análisis similar de las brechas, ya que las regiones con mayores brechas se concentran tanto en la Sierra Norte como en la Sierra Sur, y las regiones con menores brechas se encuentran, como también los pilares anteriores, en las regiones de la costa sur y también costa centro. Y bueno, en cuanto al pilar de poder y toma de decisiones, este es el segundo pilar con mayor brecha en el índice después de autonomía individual. Y bueno, en general, respecto al año 2019, hay una reducción de la brecha de este pilar, lo cual se debe a la aplicación de la Ley de Paridad de Alternancia en las elecciones para el periodo 2023, que aumentó la participación política de las mujeres, tanto como alcaldesas y también como regidoras. Pero todavía persisten los retos en incentivar esta participación y darles más visibilidad en las elecciones generales y también regionales y municipales. Las regiones con menores brechas en poder y toma de decisiones son Moquegua, Ica y Arequipa. Y bueno, Moquegua como la región con una menor brecha, esto se explica ya que es la región más paritaria en la conducción de empresas, ya sea por hombres o por mujeres, y también se encuentra en el tercio superior de los indicadores de las brechas de alcaldesas y de regidores electos. En cambio, las regiones con mayores brechas en este pilar son Cajamarca, Puno y Apurímac.
Y el resultado de Cajamarca, al ser la región con una mayor brecha, se debe a que esta región tiene la mayor brecha en la conducción de empresas y también, bueno, se encuentra en el penúltimo puesto en regidores electos y en el último puesto como ya dije anteriormente, en la conducción de empresas. Entonces, esto refleja que Cajamarca, ¿no? Tiene rezagos en cuanto a incentivar la representación ya sea política o también empresarial de las mujeres. Y bueno, en cuanto a acceso financiero, que tiene que ver con la inclusión financiera a través de 3 indicadores, que son de tenencia de cuentas, acceso al crédito y también afiliación al sistema de pensiones, podemos ver con los resultados que existen mayores retos, mayores brechas en el indicador de afiliación a un sistema de pensiones. Vamos a ahondar en las regiones que tienen menor brecha, las cuales son Ica, Lima Metropolitana, Callao y también Moquegua. Y como podemos ver, bueno, que Ica sea la región con una menor brecha de género en este pilar, es porque la región es la más paritaria en el indicador que presenta más brecha, que es justamente la afiliación a algún sistema de pensiones. Y bueno, la región todavía registra retos para cerrar las brechas en la tenencia de cuentas. Por otro lado, se encuentran Huancavelica, Puno y Apurímac como las regiones con mayor brecha en este pilar y Huancavelica, que es la región con mayores desafíos en la inclusión financiera de las mujeres, es la región con mayor brecha. Y bueno, esta región ocupa el último puesto en el acceso al crédito y también es el penúltimo puesto en la afiliación al sistema de pensiones. Y ya por último, terminando con el análisis de los resultados por pilares, se encuentra el pilar de autonomía individual, que bueno, tiene que ver con los indicadores que reflejan vulnerabilidades de las mujeres en cuanto a la lucha contra la violencia de género y también el cuidado de la salud reproductiva sexual de las mujeres. Como podemos ver, las mayores brechas se encuentran en las regiones que se encuentran en la selva, donde se registran los mayores puntajes de este pilar, mientras que Tacna, Lima, Metropolitana, Callao y Moquegua son las regiones que presentan las menores brechas. Y el resultado de Tacna, al ser la región con una menor brecha, se explica ya que la región se encuentra entre los 3 primeros puestos en 3 de los 4 indicadores en este pilar. Sobre todo tiene el mejor puntaje en natalidad adolescente. Sin embargo, la región todavía tiene retos o desafíos para combatir las vulnerabilidades asociadas a la seguridad física de las mujeres, ya que tiene altas tasas de feminicidio. Por otro lado, como ya había mencionado anteriormente, las regiones de la selva presentan mayores brechas en autonomía individual, y en este caso Amazonas, Ucayali y Loreto presentan las mayores brechas. Y bueno, andando un poquito en Amazonas, que es la región con mayor brecha, esto se debe sobre todo a los indicadores relacionados a la salud reproductiva de las mujeres. En específico, Amazonas tiene mayores puntajes tanto en natalidad adolescente como en mortalidad materna. Y bueno, también se destaca que las regiones de la selva presentan altos porcentajes de embarazo adolescente. Y bueno, como conclusión de esta parte de los resultados, como vemos, ¿no? La reducción de la brecha en poder y toma de decisiones, ya sea por la ley de paridad de alternancia o también por una mayor participación de las mujeres en el ámbito empresarial, se han logrado avances a partir de esta mayor participación de las mujeres. Sin embargo, todavía se evidencian retos en el acceso de las mujeres en puestos o en cargos de una toma de decisiones más alta. Entonces, esto también se traduce en las desigualdades que puede haber en el liderazgo entre mujeres y hombres y también en la representación. Asimismo, aún persisten desafíos en cuanto a la inclusión financiera de las mujeres según las regiones. Y bueno, también muy importante resaltar que todavía existen desafíos en la lucha de la violencia de género, sobre todo, como hemos podido ver, en las regiones que se ubican en la selva del país. Y bueno, estaría ahí terminando con los resultados. Ahora pasamos con Paola para hablar de las conclusiones y de las líneas de acción que se pueden tomar para cerrar las brechas en el Perú. Gracias, Luciana. Sí, bueno, reforzando, digamos, el mensaje con el que iniciamos también la presentación, la relación entre el cierre de brechas de género es muy importante cuando lo
lo contextualizamos en un entorno de mayor desarrollo y mayor competitividad. Al inicio, Martín comentaba que nosotros en el IPE tenemos este índice de competitividad regional que llevamos haciendo por ya más de una década, y cuando relacionamos los avances en competitividad, que podemos entenderlo como avances, desarrollos sociales, económicos, en infraestructura, en educación, cuando lo relacionamos con los resultados de este índice regional de brechas de género, encontramos una relación bastante fuerte y también con el nivel de ingresos, el nivel de riqueza que presentan las regiones. Aquí muy brevemente para explicar este gráfico, en el eje horizontal tenemos el índice regional de brecha de género, que nuevamente una menor brecha de género, es decir, una mejor posición, es más cercano al cero, donde cero, digamos, representaría una total paridad de género. Y en el eje vertical tenemos el índice de competitividad regional, donde un puntaje más alto implica una mayor competitividad. Entonces, al ver esta relación entre los puntajes de ambos índices que elaboramos desde el IPE, vemos que hay más regiones que son competitivas y a la vez tienen menos brechas de género, mientras que por el otro lado hay regiones que son menos competitivas que también presentan entre las brechas más altas de género. Y también, finalmente, la última dimensión de este gráfico es el tamaño de esas burbujas, que representa el PBI per cápita, que es un indicador bastante directo del nivel de riqueza que hay en una región. También nos refleja que mayor competitividad, menor brecha de género, también puede reflejarse en un mayor nivel de riqueza. Entonces, básicamente, la relación que estamos encontrando en este resultado, en este índice que hemos elaborado, es y también para traer, digamos, la importancia de por qué estudiar estos brechas de género y por qué también hablar de políticas que debemos implementar para combatirlas, es que finalmente hay regiones que pueden permitirse un mayor desarrollo económico al cerrar brechas de género porque aseguran condiciones para que las mujeres se desarrollen plenamente en el mercado laboral, en el ámbito político, a través de también una mayor seguridad física, mayor salud reproductiva. Eso puede generar que se desarrollen mejor, incrementen sus ingresos y finalmente desemboque todo en una región o en un país más positivo, más desarrollado, más competitivo. Entonces, esta relación es una de las principales conclusiones y deja en claro la importancia también de seguir estudiando este tema. Y finalmente, solo para mencionar algunas de las líneas de acción que estamos proponiendo en este documento, los hemos dividido en tres principales ejes. Por un lado, los temas relacionados a autonomía económica. Se tiene que fortalecer los sistemas de cuidado para poder ayudar a balancear las tareas que, digamos, generalmente se les asocia a las mujeres en un país como el Perú, sobre todo con focos en zonas rurales y en hogares vulnerables, digamos, donde hay trabajadores informales, hay trabajadores independientes que no tienen una seguridad económica todavía. Va a ser importante eso para poder ayudar a balancear las tareas del hogar y también desde el lado, digamos, de la reinserción laboral de las mujeres luego de que han tenido, digamos, a su primer hijo o han tenido algún hijo. Es importante también facilitar esquemas que permitan esa reinserción de manera más fácil, ¿no? Sabemos que un gran porcentaje de mujeres que tienen su primer hijo dejan de trabajar y no vuelven a trabajar, mientras que el impacto en los hombres no, digamos, es nulo, no hay un impacto en la participación laboral de los hombres, según estudios que, digamos, han realizado universidades. Y finalmente, en este eje también es importante, dado que muchas de las pymes, digamos, más mujeres lideran pequeñas y medianas empresas, es importante también enfocarnos en impulsar su formalización, de la mano también con una mayor inclusión financiera para que puedan también consolidar sus fuentes de ingreso y sus fuentes de, digamos, y bueno, y así consolidar también el nivel de calidad de vida de los hogares, de esos hogares. El segundo eje relacionado al capital humano, como hemos estado comentando, hay amplias brechas todavía en educación, sobre todo en el caso de rendimiento escolar en niñas y adolescentes, se da en el campo de matemáticas y todavía, digamos, no hay una participación muy notoria de mujeres o de jóvenes. Digamos, adolescentes que toman carreras relacionadas a ciencias y tecnología, que, digamos, se causan o tienen una raíz en muchas veces en estereotipos, digamos, temas de autoestima, autopercepciones, que
necesitan digamos, esfuerzo más importante de tratar de derrumbar estas barreras culturales, quizá. Por ejemplo, en algunos se ha llevado a cabo algunas iniciativas en los que se presenta a las niñas en colegios, en sus últimos años de colegio, por ejemplo, en secundaria, ejemplos de modelos a seguir en campos de ciencias y tecnología, que finalmente pueden llegar a motivar y a aclarar que sí es posible, digamos, que sí hay capacidades de las mujeres en estos campos, digamos, de ciencias y tecnología, matemáticas e ingeniería. Y luego también es importante implementar efectivamente la educación sexual integral para poder reducir estos niveles de embarazo adolescente que finalmente frenan y también ponen en riesgo la salud de las niñas y adolescentes y también fomentar, digamos, la planificación familiar. Ahí va a haber muchos temas de derrumbar también barreras culturales. Es importante incluir no solamente digamos, a los colegios, o a las niñas en eso, sino también trabajar con los padres para poder ir de la mano en este mayor progreso hacia una mayor seguridad y salud de las mujeres. Y finalmente, fortalecimiento institucional que incluye reforzar la representación política, que como Luciana bien ha mencionado, a través de esta ley de paridad y alternancia se lograron ciertos avances, pero aún hay, digamos, retos claros, y además que más bien desde el Congreso parece que se ha tratado de ir en contra de este mayor ofrecimiento de derechos de las mujeres para participar en política, ¿no? Que ahora podemos conversarlo quizá en el panel, en la sesión de preguntas. Y finalmente, también es importante fortalecer las intervenciones del programa Aurora y ampliar la cobertura de los centros de emergencia mujer para poder enfocarnos en reducir los casos de violencia hacia la mujer, los feminicidios, que también hay un elevado número de feminicidios, y reducir, digamos, así las vulnerabilidades adicionales que enfrentan las mujeres para poder también permitirlas desarrollarse plenamente en su región y en el país. Así que los dejo con estas últimas conclusiones y de aquí, bueno, pasamos a los panelistas y finalmente a atender las preguntas. Nuevamente recordar que la publicación del Índice Regional de Brechas de Género ya está en nuestra web. Ahí Malu colocó el enlace en el chat, así que pueden entrar directamente ahí y, bueno, quedamos atentos a sus comentarios. Muchas gracias por atender esta presentación. Muchas gracias, Paola. Gracias, Luciana, también por esta importante presentación. Ahora quisiera invitar a Elena Conterno y a Lorena Sandoval a que se sumen al espacio para los comentarios respectivos. Bienvenidas y muchas gracias. Podemos empezar con Elena. Un gusto estar con todos ustedes. Ante todo, saludar esta iniciativa del IPE de crear este índice de brechas de género para visibilizar las brechas que efectivamente existen entre hombres y mujeres. Y además esto que han anunciado de que a partir de julio, digamos, habrá esta plataforma disponible con los distintos índices y también pues con la data, otra data relevante, ¿no? Creo que el contexto no pudo ser más propicio, no solo porque estamos a puertas del Día Internacional de la Mujer, sino porque lamentablemente en el país vemos pues intentos de decir acá no pasa nada, acá no hay brecha, ¿no? Minimizar la situación tanto a nivel de brecha hombre-mujer como aquellas situaciones pues que afectan particularmente a las mujeres como el tema de la violencia. Entonces creo que es muy relevante porque permite contrastar, ¿no? Mientras por un lado hay autoridades y hay congresistas que están planteando eliminar la figura penal del feminicidio, ¿no? Por otro lado vemos pues que para la autonomía individual de las mujeres es muy relevante, esta es una preocupación, un fenómeno muy grave que afecta pues sus posibilidades de desarrollarse no solamente en el pilar de autonomía individual, sino habilitarlas para todos los otros. Entonces, eso saludo. Yendo al tema general del índice, creo que va a ser muy útil, en particular, pues, para poder ir monitoreando los avances a lo largo de los años y también, pues, para reflejar las disparidades en términos regionales, ¿no? Creo que es muy importante el esfuerzo que hace el IPE en sus distintos índices
de poder mirar no solamente la situación de Lima o país, sino cómo estamos en las distintas regiones. Uno, porque a veces los promedios esconden realidades muy serias, y dos, porque las diferencias implican, requieren políticas diferenciadas. Así que eso creo que va a ser muy útil. Viendo el índice y en general como reflexión, creo que hay tres problemas culturales muy serios que tenemos que enfrentar para poder eliminar la brecha de género, es decir, para que el índice de 32,5 baje a cero, ¿no? La primera es que se ha señalado, digamos, y se comenta también en el informe, de el mayor peso de las tareas domésticas y los cuidados en las mujeres, ¿no? Sin duda, digamos, el tema, y como se señala también en el texto, ¿no? Lo que se habla en términos conceptuales de la penalidad de la maternidad, y ahí, digamos, resaltar, ¿no? Si bien creo que quienes somos madres somos felices de somos madres y dedicar horas a esa tarea, ¿no? Lo concreto es que a la hora de enfrentar mercado laboral, muchas mujeres, pues dado que casi que toda la responsabilidad recae en las mujeres, pues tienen más limitaciones para volver al trabajo, para seguir estudiando, para poder ascender. Y también entonces ahí, como ustedes bien señalan, se refleja en el pilar, digamos, de mercado laboral el impacto de esta realidad. Pero yo iría un poquito más y que creo que también tiene incidencia en todo lo referido al acceso a posiciones de poder, ¿no? Porque por un lado está el tema de que en las listas, en los partidos, se incluyan mujeres, pero también a veces las mujeres, ¿no? Y me ha pasado preguntarle a mujeres, hablar sobre la participación y me dicen, Elena, ¿en qué tiempo? ¿No? Entre la casa, el marido, los hijos, el trabajo, en qué tiempo me dedico a temas, digamos, aporte, ya sea en liderazgo de posiciones de sociedad civil o de a nivel político, ¿no? Entonces, el tema de la carga, entonces el primer tema cultural es este tema de que la mayor carga doméstica y el cuidado de los hijos recae en las mujeres, que es un tema que tenemos que enfrentar. Y ahí, digamos, como ustedes bien señalan, está todo el tema de ampliar los servicios de cuidado, pero yo creo que el tema previo, que si bien es complejo, pero no debemos dejar de lado, es que necesitamos el cambio cultural, o sea, necesitamos también apuntar a una sociedad en que mujeres y hombres comparten estas responsabilidades. O sea, sí, dado que la mayor parte de mujeres de responsabilidad recae en las mujeres, hay que habilitarles servicios de cuidado, sí, pero no también apuntemos a que haya un compartir mayor de estas responsabilidades. Y también ahí creo que a nivel del mercado laboral, y voy a decir algo que es impopular, pero creo que deberíamos apuntar a que hombres y mujeres tengan igual licencia, ¿no? De tal manera de que no sea ese un factor que haga que empleadores discriminen entre hombres y mujeres. Es decir, la hipótesis es que si tienes a una mujer que probablemente salga pronto embarazada y un hombre de similares calificaciones, probablemente muchas veces hay un sesgo de elegir al hombre porque digan, claro, de repente va a salir embarazada, y va a salir, va a dejar el proyecto, cualquier actividad pues en marcha en un stand-by. Entonces necesitamos equiparar significa, digamos, igual licencia. Por supuesto que no creo que los casi 100 días que hoy día se dan haya que ser de las dos, pero que de repente pues haya pues, no sé, 40 días, ¿no? En fin, habrá que ver. Pero esta situación, como está, ¿no? Lo que hace es que perpetúa esa dinámica y limita, pues, que las mujeres, insisto, vuelvan al mercado laboral, se reinserten y además puedan, pues, desde que nace el niño, entrar en una dinámica de compartir las responsabilidades. El segundo tema cultural, estoy mirando el reloj, no se preocupen, voy a tratar de ceñirme a los 10 minutos. El segundo tema cultural muy relevante es todo lo referido pues a la violencia, ¿no? Porque como ustedes bien destacan en el pilar de autonomía individual, pues la violencia es como un freno, ¿no? O sea, ¿cómo una mujer va a poder pensar
en alimentarse, en educarse, en acceder al sistema financiero, en acceder a un mercado laboral, en fin, en todas aquellas cosas, digamos, de oportunidades, de habilidades, si tiene violencia, ¿no? Es como un piso mínimo, ¿no? Que lamentablemente está muy extendido, ¿no? Tenemos pues estadísticas alarmantes, ¿no? Como ustedes han recogido la de feminicidio, ¿no? Que más o menos son cada 2 días una mujer es víctima de feminicidio, ¿no? Entonces, son cifras muy serias que afectan y entonces existe un segundo tema cultural y ahí como señalan, ¿no? Hay que mejorar todo el tema está el tema del programa de Aurora y los centros de emergencia mujer, ¿no? Y ver qué tanta eficacia tiene y cómo mejorarlos. Y por supuesto también todo el sistema de justicia, ¿no? Para que no revictimicen a las personas, no disculpen a los perpetradores, para que no haya impunidad, ¿no? Porque finalmente cuando hay impunidad, lamentablemente es como decir, ah, normal, no más, no pasa nada. O sea, puede haber violencia y no pasa nada, ¿no? Y en esa misma línea, también el tema de cuando nombran a autoridades, ministros que han sido agresores, pues es inaceptable, eso no podemos permitirlo porque lamentablemente perpetúa este tema cultural de violencia. Y por último, solo lo dejo, pero para no explayarme, pero el tercer tema cultural es la negación de todo lo anterior, ¿no? Que lamentablemente lo estamos viendo, ¿no? Mucha gente que niega que los dos temas principales anteriores existen y que además, pues, estas brechas que bien nos han mostrado hoy día existan y que por lo tanto, pues, hay que más bien, entonces uno le llama la atención, ¿no? Pero propuestas en el sentido de fusionar el Ministerio de la Mujer, cuando tienes 20 ministerios casi y muchos con muchas ineficiencias, ¿no? O sea, no hay un esfuerzo serio o, digamos, eliminar el delito de feminicidio. En fin, son 3 problemas culturales a abordar. Muy buena la iniciativa del IPE y un gusto estar con ustedes esta mañana. Gracias. Muchas gracias, Elena, por resaltar la importancia del índice de este esfuerzo que hacemos desde el IPE. Ahora, antes de pasar con Lorena, quisiera recordarles que tenemos una casilla de preguntas y respuestas. Hemos visto que ya han empezado a dejar por allí algunas dudas que tienen y que después podremos hacer tanto a las panelistas como a Luciana y Paola que presentaron el índice. Entonces, los animo a dejar por allí sus consultas para poder, después tendremos un espacio para responderlas. Ahora sí, me gustaría pasar a darle la palabra a Lorena Sandoval. Ella es paz presidenta de la Cámara de Comercio y Producción de Cajamarca. Bienvenida, Lorena, gracias por acompañarnos. Buenos días con todos y todas. Es realmente un honor participar en este espacio donde se presenta una herramienta clave para el cierre de brechas en nuestro país. Yo quiero primero felicitar al equipo del Instituto Peruano de Economía, quienes están detrás de este informe, porque como lo dijeron Pía, Paola, Elena, nos permite comprender con claridad cuáles son las desigualdades persistentes en materia de género en nuestro país y cómo podemos actuar para reducirlas de la manera más eficiente, ¿no? El índice regional de brechas de género, yo creo que después de revisarlo, es más de un conjunto de cifras. Es un instrumento que puede orientar la toma de decisiones en territorios y espacios diversos. Desde una perspectiva de políticas públicas, este índice puede aportar en 3 dimensiones fundamentalmente, ¿no? Nos da un diagnóstico preciso que permite identificar dónde y en qué sectores las brechas de género son más profundas. No todas las regiones enfrentan los mismos desafíos, como ya lo vimos. Hay algunas que tienen diferencias en el acceso a empleo, mientras otras en salud reproductiva. Con esta información se pueden priorizar mejor las intervenciones. Los gobiernos pueden, no solo los gobiernos, las empresas también pueden enfocar recursos en las áreas más críticas. Por ejemplo, en regiones con altas tasas de embarazo adolescente, se deberían enfocar en fortalecer los programas de educación sexual integral.
garantizando que los jóvenes adquieran el conocimiento de su sexualidad, de los procesos reproductivos de una manera guiada, de la mano de profesionales calificados de una manera asertiva y no como se está dando en este momento a través de las redes y la pornografía, ¿no? También creo que la información nos va a permitir a lo largo del tiempo evaluar el impacto de las políticas, porque va a ser una herramienta de medición periódica que nos va a permitir hacer un monitoreo constante, y esto es clave para identificar cuáles de las políticas públicas o de las acciones empresariales son más efectivas, ¿no? Como cajamarquina, tengo que hacer énfasis en los desafíos de la equidad de género que se enfrentan en regiones y particularmente en la mía, ¿no? A mí me ha dado mucha pena revisar los resultados que encontramos en Cajamarca, que es una de las regiones con mayores brechas de género, ¿no? Los datos tristemente muestran que los retos que persisten en regiones como la mía están enfocados en la educación y la autonomía económica. Las mujeres tenemos menos acceso a la educación secundaria y superior y finalmente esto termina limitando nuestras oportunidades laborales, ¿no? La informalidad laboral que afecta en mayor proporción a las mujeres y restringe el acceso a seguridad social, a una estabilidad económica. La salud reproductiva también es una preocupación en regiones como la mía. La tasa de embarazo adolescente es alta y es, yo creo, un indicador que la falta de acceso a programas de educación sexual integral y a servicios de salud adecuados terminan teniendo un impacto negativo no solamente en esa persona, en esa mujer, en la familia, sino en la sociedad en general, ya que una madre adolescente no solo tiene mayores posibilidades de perpetuar la pobreza, de permanecer en estados de pobreza, sino que los niños que nacen en estas circunstancias tienen un mayor riesgo de sufrir problemas como anemia, desnutrición, que finalmente terminarán afectando su desarrollo y su vida productiva. Y bueno, la violencia de género, que también es un flagelo en regiones como la mía, que tienen una respuesta institucional insuficiente, principalmente en zonas rurales, ¿no? Si queremos ver un cambio, las autoridades deberían comprometerse con acciones concretas. Yo haciendo la revisión del material y preguntándome, oye, ¿pero qué ha hecho Moquegua? Encontré, por ejemplo, que han implementado un sello regional de género y han promovido programas de educación técnica para mujeres en sectores productivos estratégicos. Tienen programas en las escuelas donde se incentiva a las niñas a explorar temas de ciencia y tecnología. Yo creo que es muy importante y el índice nos está mostrando qué regiones están haciendo bien y cuáles no lo estamos haciendo tan bien, ¿no? Como empresaria también creo que es importante resaltar que la tarea no está solamente de la reducción de desigualdades en el Estado, ¿no? Los empresarios también tenemos una responsabilidad de implementar cambios. Necesitamos incorporar políticas de equidad de género en el empleo, implementar procesos de contratación que promuevan la igualdad de oportunidades. Hemos hablado en un montón de seminarios sobre la contratación con pruebas ciegas, ¿no? Enfocarnos simplemente en las competencias que necesita el puesto sin identificar, por lo menos al principio, si el postulante es hombre o mujer. Necesitamos también garantizar la igualdad salarial entre hombres y mujeres para los mismos puestos y tener programas que garanticen espacios libres de acoso sexual y de discriminación. Hay que apoyar también el emprendimiento femenino. En Cajamarca tenemos un programa muy potente que es el de Las Únicas, que ha capacitado mujeres rurales, que las ha financiado, pero
por más que los resultados sean positivos, terminan siendo muy insuficientes y necesitamos incluir a más actores, tanto públicos como privados, ¿no? Y como decía un poco Elena, necesitamos también desde el sector empresarial tener prácticas que permitan la conciliación entre la vida laboral y familiar, ¿no? Promover esquemas que flexibilicen lo laboral, las licencias parentales más equitativas y quizás yo sé que es una carga para el sector empresarial o que en algunos momentos se percibe como una carga, pero quizás crear espacios de cuidado infantil que faciliten la participación de las mujeres en el mercado laboral formal, ¿no? Luego, como dijo Elena, no podemos hablar de equidad de género sin abordar el problema, creo que es más grave en todas nuestras regiones, que es la violencia contra la mujer. Y esta crisis requiere acciones inmediatas, articuladas. Fortalecer los centros de emergencia mujer no significa nada más poner tu cartel. Como pasa en Cajamarca, tenemos 13 centros de emergencia mujer que solamente tienen una silla en las comisarías con un escritorio en muy mal estado y con un funcionario que no tiene ningún recurso para poder atender los casos de violencia, digamos, en mujeres adultas o las violaciones en el caso de niños. Necesitamos articular el, digamos, aporte de la actividad privada que puede también darle a estos centros de emergencia mujer quizás algunos recursos y temas como las casas de acogida, que tampoco las tenemos. Cuando una mujer es víctima de violencia, va a la comisaría, va al SEM, denuncia, y luego como no tiene a dónde ir, tiene que regresar a donde fue o ultrajada o digamos, golpeada y convivir con su abusador porque no tiene otra digamos, ayuda ni de parte del Estado ni de parte de la sociedad. Necesitamos capacitar a las autoridades locales para garantizar una respuesta rápida y efectiva en los casos de violencia de género. Por ahí vi una pregunta sobre qué función tiene la PNP. Yo he encontrado compañeros o policías que hacen una muy buena labor, que están como que muy enfocados en ayudar a las mujeres y hay otros que definitivamente no. Entonces hay que generar más espacios de capacitación y campañas de sensibilización en comunidades rurales para desmontar todas estas normas culturales de las que hablaba Elenita, que terminan perpetuando la violencia, ¿no? Yo creo que el lanzamiento del índice regional nos deja un mensaje claro. Las brechas de género en el Perú siguen siendo un problema estructural que requiere una acción conjunta del Estado, del sector privado y de la sociedad civil, ¿no? Para los gobiernos regionales, para los gobiernos locales, este índice puede ser una brújula que nos indique dónde y cómo actuar. Para Cajamarca y otras regiones como la mía, es una alerta que nos muestra que necesitamos políticas más agresivas y efectivas para cerrar las brechas y cómo copiar un poco lo que las otras regiones que están cerrando brechas lo están haciendo bien. Para los empresarios es un recordatorio de que la equidad de género también es rentable y necesaria. Y bueno, para la lucha contra la violencia de género es una señal de que aún falta mucho por hacer. Yo creo que cerrando las brechas no solamente avanzamos en favor de las mujeres en equidad, sino que impulsamos el desarrollo de todo el país y que el lanzamiento de este reporte y de este espacio nos indica que es momento de actuar, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, Lorena, por tus comentarios sobre este cambio cultural del que ya nos hablaba Elena, pero también sobre las labores pendientes en políticas públicas desde el sector privado y como sociedad civil. Definitivamente todos tenemos un rol. Para ir avanzando rápidamente, voy ya con la sección de preguntas y respuestas. Empezamos con una pregunta que me gustaría hacerle a Paola.
y es, ¿una brecha de 30 puntos es alta o baja? ¿Cómo se compara con otros países de la región? Em, Te pido responder brevemente, Paola, por favor. Ok, gracias, María Pía. Sí, bueno, recordando que el índice regional de brechas de género tiene una escala de 0 a 100, donde 0 es más cercano a una paridad total de género y 100 representaría una total desigualdad, ¿no? Entonces, un puntaje de 30, digamos, está más cercano, digamos, porque no está, más cercano a la paridad porque no está en una brecha alta, como por ejemplo un puntaje sería de 50. Pero aún así, digamos, lo que más importa es seguir avanzando hacia, cada vez más hacia esa mayor paridad, ¿no? Y también que eso se dé en los distintos pilares, en los distintos indicadores que componen este índice. Y luego sobre digamos, comparación internacional, actualmente este índice lo hemos elaborado para comparar las realidades regionales. Digamos, hemos tomado en cuenta fuentes nacionales, indicadores que en algunos casos están disponibles a nivel regional y que quizá podrían incluso replicarse a nivel internacional, pero nos hemos centrado en el Perú, en brechas regionales, también siguiendo, teniendo en cuenta que hay también otros índices de brechas de género, perdón, globales que comparan también brechas a nivel internacional, en el que particularmente Perú, digamos, no ocupa un puesto tan positivo. Hay índices, por ejemplo, de las Naciones Unidas, del Foro Económico Mundial, en particular en el índice del Foro Económico Mundial, por ejemplo, el Perú tiene una brecha de 24 puntos, donde ocupa el puesto 40 entre 146 países, pero cuando comparamos con países, digamos, de realidad latinoamericana, estamos por debajo de países como México, Brasil, Chile, en algunos pilares, sobre todo relacionados a brechas económicas del mercado laboral. Entonces, ahí tenemos algunos resultados que también pueden complementar ese análisis de la brecha de género en el país. Muchas gracias, Pau. Seguimos. Tengo dos preguntas que me gustaría hacerte, Elena. Primero, nos preguntan cómo seguir avanzando en cerrar las brechas de género cuando el Congreso y el alcalde de nuestra ciudad son conservadores. Tiene que ver con todo este componente cultural del que nos hablabas también. Y por otro lado, ¿qué acciones podría tomar la PNP? Hay delitos contra las mujeres que muchas veces no se denuncian, ya sea por desconfianza en la autoridad o una percepción de que no servirá hacer una denuncia. Gracias. Gracias. Bueno, sin duda hay un conservadurismo y hay una corriente, no solamente en Perú, sino en el mundo se ve de intentos de retroceder en lo que han sido los avances de las mujeres, ¿no? Es un tema que nos debe preocupar a todas, a todos en realidad, porque, digamos, tenemos que aspirar a unas sociedades más equitativas que a la vez, pues, son mejores para los hombres. ¿No? Es decir, mujeres, una sociedad, digamos, en que hombres y mujeres puedan desarrollarse sin violencia, que compartan el cuidado de los hijos, en que tampoco tengan todo el peso del pagar las cuentas. O sea, hay beneficios también para los hombres y en todo sentido, hombres y mujeres deben impulsarlo. Lamentablemente existen estas corrientes en contra, en algunos casos vinculados a temas religiosos, y por eso, digamos, bueno, acá vengo como Mujeres Cuidadoras, que es una asociación que se ha creado hace poco, y nosotros vemos la importancia de que la sociedad civil se manifieste para frenar estas corrientes, ¿no? De hecho, estamos lanzando esta semana una red que llamamos Voces Cuidadoras, y que María Pía, tú eres parte, y también Lorena, y varias también de las que están asistiendo, porque estamos convencidas, uno, de que nos molesta, digamos, los retrocesos, nos preocupa la situación de mujeres que son violadas, que son descuartizadas, la inseguridad que viven muchas, los niños y niñas que son abusados, en este caso, por ejemplo, en Condorcanqui, en fin, son múltiples situaciones que nos preocupan, y es ese convencimiento de que somos muchas y muchos que nos preocupan que nos llevó a crear esta red de voces cuidadoras para justamente de la sociedad civil hacer un freno, levantar nuestra voz para enfrentar estas situaciones que se dan dando. Y en la misma línea, sobre la segunda pregunta de qué puede hacer la policía, pues para comenzar a cumplir su trabajo,
¿no? Hemos visto hace poco el caso de una mujer que fue asesinada por un policía, ¿no? Y esta mujer había ido a poner una denuncia y había ido a 2 comisarías y no le registraron la denuncia. Entonces, para comenzar, hay que hacer que el Estado funcione bien, ¿no? No basta pues que estén las normas, que estén las sillas, como dice Lorena, sino que necesitamos que opere. Y ahí también el rol que podemos jugar como sociedad civil para hacer que el Estado funcione, ¿no? Va a ser fundamental. De hecho, digamos, nosotros lo que apuntamos es a contribuir a un cambio cultural en los 3 temas que les había señalado, y segundo, hacer que el Estado funcione, que las distintas entidades públicas funcionen, tanto los que operan, como la policía, como los que deben supervisar, como Ministerio de la Mujer, como Defensoría del Pueblo, entre otros. Mil gracias, Elena. Veo que se han animado a preguntar. Ya estamos un poco sobre la hora. Vamos a avanzar con un par de preguntas más, nada más, porque como les digo, debimos haber terminado hace 10 minutos. Queremos respetar los tiempos de todos. Pero vamos con Luciana. Nos preguntan en el estudio qué regiones aumentaron y qué regiones disminuyeron. Ya lo hemos mencionado, pero quizá podamos hacer hincapié en algunas. Y también si es que se tuvo en cuenta el factor de la pandemia por el COVID-19 y si incidió o no en esas brechas. También nos piden mayor data de Piura, quizá puedes comentar rapidito el caso de Piura. Mil gracias. Sí, sí, claro. Bueno, como hemos dicho, hemos elaborado el índice tomando los datos desde el 2018, o sea, hay una edición desde el 2019 hasta el 2024, con un año de rezago en los datos. Y bueno, sí ha habido cambios a partir de la pandemia, que tuvo efectos sobre todo en las dinámicas dentro del mercado laboral, con mayores efectos para las mujeres, ¿no? En este año el ranking fue diferente, o sea, en la edición 2021, ya que Ica era el primer puesto, después Tacna y después Lima Metropolitana y Callao. Entonces sí hubo un cambio en los primeros puestos, porque recordemos que Moquegua está como primer puesto en la edición del 2024, ¿no? Y en específico a la etapa de pandemia, lo que mencionaba antes, ¿no? Hubo un impacto sobre todo en el mercado laboral, porque muchas mujeres, como ya tenían la carga doméstica, todavía esto aumentó más en la pandemia por el hecho que se quedaron en sus casas. Entonces la carga laboral también la carga doméstica fue aún mayor para ellas. Y también recordemos que los sectores en donde hay un mayor porcentaje de mujeres, por ejemplo, servicios, turismo, ese tipo de sectores fue el más chocado con la pandemia, ¿no? Entonces, también la participación de las mujeres se vio golpeada a partir de la pandemia. Y también un dato interesante sobre la brecha salarial es que de hecho la brecha salarial entre 2020 y 2021 se redujo, pero esto se debió principalmente a que como hay un mayor porcentaje de los hombres en el empleo formal, fueron los hombres los que fueron los más, digamos, afectados dentro, ¿no? Del mercado formal. Y bueno, también estuvieron más tiempo en sus casas, entonces digamos que ahí como la brecha salarial se redujo, pero posteriormente a esos 2 años la brecha salarial pasó a un aumento, ¿no? Y cambió bueno, a crecer un poco más respecto al 2020. Sí, y bueno, eso por el lado de la pandemia. Y en Piura, bueno, Piura es de las regiones con mayor brecha salarial en el Perú, de hecho, es la tercera región con mayor brecha salarial, de aproximadamente un 36%. Y también es una de las regiones con una mayor prevalencia de violencia de cualquier tipo, ya sea física, sexual, psicológica, hacia las mujeres. Entonces, bueno, Piura es una región a la que también se le debería tomar con un enfoque especial, ya sea en el lado de mercado laboral y también en violencia, donde la cifra exacta de este porcentaje de violencia que les contaba es que aproximadamente 49% de mujeres violentadas. Entonces también es importante, muy importante combatir la violencia de género en Piura en sus distintas formas. Mil gracias, Luciana. Ya para cerrar, me gustaría ir contigo, Lorena. Nos hicieron una pregunta que contestaste parcialmente, quizás quieras mencionar algo corto sobre cómo dar más oportunidades a mujeres en las empresas. Y por otro lado, hay una pregunta también sobre feminicidio que sé que ya revisaste.
y querías responder, así que te doy pie para eso. Y invito también, aprovecho para invitar a todos los que han dejado algunas preguntas pidiendo data específica sobre alguna región, para que por favor revisen la data, está todo el estudio en la web del IPE, en la web que les hemos pasado, y ahí podrán encontrarla. Mil gracias, Lorena. Gracias, María Pía. Sobre la primera pregunta, yo creo que nos falta bastante en el sector empresarial. Necesitamos mejorar nuestros procesos de reclutamiento de personal, pero también implementar en coordinación, obviamente, con gobiernos regionales y locales, capacitación en temas productivos que permitan que las mujeres que no tenemos, digamos, un acceso igualitario por temas culturales también a la educación en las regiones, por lo menos, poder nivelar la cancha, ¿no? A veces desde Lima no se ve que en el Perú profundo las familias siguen priorizando la educación de los valores de los varones sobre la de las mujeres. El hombre es el proveedor, la niña va a servir al hombre, entonces no necesitamos capacitar, darle educación a la niña porque el varón la va a proveer. Y esto finalmente termina siendo como que una condena de servidumbre involuntaria, ¿no? Entonces, hay bastante que hacer desde el tema empresarial. Y yo quería responder la pregunta de Marianela Pizarro Laura, que, digamos, la escuchamos mucho en los espacios que compartimos. Y bueno, a mí me parece que está bien el que se considere que la brecha de género debería ser para ambos, tanto varones como para mujeres, pero la realidad es que se considera una brecha de género y se enfoca en lo femenino porque no es una decisión nuestra. O sea, ella pone como que en áreas de ciencia priman los varones, pero en áreas de artesanías hay más participación de las mujeres. Eso es justamente una demostración de que hay que trabajar en esa brecha. No es que las mujeres querramos ser artesanas, es que la artesanía necesita menos calificación, menos estudios y está remunerada de una manera diferente. Entonces, es justamente un indicador de esa desigualdad y de esa ineficiencia. Incluso en los colegios se promueve que como el niño es varoncito, tiene más habilidad para la matemática, a la niña la cocina, ¿no? Eso es parte de la desigualdad que queremos de alguna manera erradicar, ¿no? No es una decisión desde la libertad que las mujeres seamos más artesanas o más estemos en el tema de la cocina, de los servicios. Demuestra una desigualdad. Y el tema de por qué no, porque es también algo como que se está discutiendo mucho últimamente. Yo lo estaba pensando bastante y es un poco como el perricidio. O sea, ¿por qué tenemos que tener una palabra que defina específicamente cuando un hijo decide matar a su padre? Porque es una situación de desigualdad, digamos, tú decides matar a alguien que te dio alimentación, que te cuidó, que te protegió, y la ley lo define de una manera diferente. Es lo mismo en el caso del feminicidio. Hay muchos estudios que demuestran que el índice de homicidios de parte de mujeres hacia varones es muy pequeñito. Normalmente se da en defensa propia. O sea, uno no encuentra bibliografía donde dice, oye, mira, ¿sabes qué? Se metió unos tragos, quiso tener relaciones sexuales, se lo impidieron y agarró un cuchillo y lo mató. O sea, eso no sucede. Y por eso es que el enfoque se da más en el feminicidio, porque la casuística es mucho más grande, porque los casos son mucho más preocupantes. Entonces, yo creo que si es que hubiese el caso de que comenzamos a encontrar
que hay un montón de hombres asesinados porque, oye, la pareja se puso celosa, porque se puso un short o porque andó sin polo, me pondría a explayar todo lo que resta del día en este tema, pero entiendo que también el tiempo es muy cortito y yo agradezco mucho la oportunidad que nos dan de poner en agenda estos temas. Muchas gracias, Lorena. Gracias a todos los que han participado en este evento. Hemos llegado ya al final. Gracias también por acompañarnos y por sus preguntas. Confiamos en que el Índice Regional de Brechas de Género sea un primer paso hacia un análisis más profundo y multidimensional de la desigualdad, basado en evidencia, por supuesto. Es momento de reconocer la diversidad de realidades que existen a nivel regional y con ello impulsar políticas públicas más precisas y efectivas. Reitero la invitación para que accedan a la web del IPE, para que puedan revisar el índice y el tablero de datos que hemos elaborado. Allí podrán encontrar toda la data necesaria y también pueden contactarnos en nuestras redes sociales. Damos por terminado este evento. Mil gracias. Hasta luego. Un gusto, muchas Chao, gracias. chao, nos vemos. Muchas gracias. Chao, gracias.